En las afueras del pequeño pueblo de Ravensbrück, había una casa que todos evitaban. Abandonada por más de un siglo, su fachada destrozada y el jardín cubierto de malas hierbas eran suficientes para que cualquier persona sensata se mantuviera lejos. Pero esa noche, 4 jóvenes, guiados más por la curiosidad que por la prudencia, se adentraron en ese lugar maldito. Liam, Sarah, Tom y Emily habían oído las historias. Historias de una presencia oscura que acechaba en los alrededores del pueblo, llevándose a los niños cada 5 años. Pero esas eran solo leyendas, ¿verdad? Con linternas en mano y risas nerviosas en sus labios, el grupo se adentró en la casa. El aire estaba cargado con un hedor a humedad y podredumbre, como si el tiempo mismo se hubiese detenido en aquellas paredes. Los crujidos de la madera bajo sus pies y el viento que se colaba por las grietas le daban al lugar una atmósfera de otro mundo. A medida que avanzaban por el salón polvoriento, las risas empezaron a morir lentamente. Algo no estaba bien. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Sarah fue la primera en verlo. ¿Qué es eso?, murmuró, apuntando con su linterna hacia una puerta que apenas se mantenía en su marco. La puerta llevaba al sótano. Debe haber algo interesante abajo, dijo Tom, siempre el más atrevido del grupo. Bajaron los escalones, uno tras otro, el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. El sótano estaba aún más frío, y una sensación de opresión invadía sus corazones a cada paso que daban. En una esquina, cubierto de polvo y casi oculto por una pila de trastos viejos, estaba lo que cambiaría sus vidas para siempre. Un libro. No era un libro común. Era grande, pesado, encuadernado en cuero negro con símbolos extraños grabados en su portada. Las páginas, amarillentas por el paso de los años, estaban llenas de palabras escritas en un idioma que ninguno de ellos comprendía. ¿Qué crees que es esto?, preguntó Emily, su voz apenas un susurro. Un libro de hechizos, respondió Sarah, tras pasar una página que mostraba dibujos de figuras extrañas, largas y sin rostro. Leámoslo, sugirió Tom con una sonrisa nerviosa. Solo por diversión. Y así lo hicieron. Sus voces, inseguras al principio, comenzaron a leer en voz alta las palabras que no entendían, riendo entre dientes como si fuera un juego. Pero lo que no sabían era que aquellas palabras no eran inofensivas. Con cada frase pronunciada, un viento frío comenzó a circular por el sótano, haciendo que el polvo volara en pequeñas espirales. Las paredes parecían temblar, y un zumbido sordo resonaba desde lo más profundo de la tierra. De repente, las linternas parpadearon y el silencio se hizo total. ¿Qué fue eso?, preguntó Liam, mirando nerviosamente a su alrededor. Antes de que alguien pudiera responder, el suelo bajo ellos tembló. Un sonido gutural, como si algo grande y pesado se estuviera moviendo bajo la casa, hizo eco en el aire. Y entonces, en la penumbra, lo vieron. Una sombra alargada, deformada y sin rostro, se alzó lentamente en la esquina del sótano. No había duda. Estaban cara a cara con Slender Man, el ser que las leyendas decían que se llevaba a los niños de Ravensbrück cada 5 años. El pánico los invadió. Intentaron correr, pero sus cuerpos parecían congelados en el lugar. Slender Man, con sus brazos largos como ramas retorcidas, se deslizó hacia ellos, sus extremidades alargándose como sombras que se estiraban hacia sus corazones. Cuando los jóvenes finalmente lograron escapar de la casa, el pueblo entero parecía diferente. La oscuridad no solo se había apoderado del cielo, sino también de sus corazones. Sabían que habían desatado algo terrible. Las desapariciones comenzarían de nuevo. La historia de Ravensbrück hablaba de una maldición. Cada 5 años, un ser oscuro, un espectro de pesadillas, se levantaba para llevarse a los niños del pueblo. Las leyendas eran viejas, contadas por las generaciones anteriores para asustar a los más pequeños, pero ahora sabían que no eran solo cuentos. Ya habían pasado 5 años desde la última vez. Peter y 10 niños más desaparecieron sin dejar rastro. Sus familias lloraban, la policía no tenía respuestas. Y ahora, ellos sabían que el ciclo estaba por comenzar de nuevo. Aterrorizados por lo que habían visto, los jóvenes regresaron al pueblo, llevando consigo el libro.
Habían despertado algo que no podían controlar, pero quizá ese mismo libro contenía la clave para detener a Slenderman. Se lo llevaron al anciano del pueblo, un hombre que había vivido allí desde siempre y conocía todas las leyendas. Cuando vio el libro, su rostro se puso pálido. Les explicó que ese libro era más antiguo que el propio pueblo, y que contenía rituales oscuros para enfrentar a Slenderman. Pero advertía que jugar con aquellos hechizos podía tener consecuencias mortales. «Hay una forma de romper la maldición», les dijo el anciano con voz grave. «Pero no será fácil. Necesitarán más que valor para enfrentarse a esa criatura. Tendrán que sacrificar algo importante». El tiempo se agotaba. Si no realizaban el ritual, Slenderman volvería a llevarse más niños, y esta vez podría ser incluso peor. Así comienza una historia llena de misterio, rituales prohibidos y un enfrentamiento épico con una fuerza sobrenatural que ha aterrorizado al pueblo de Ravensbrück durante generaciones. Esta estructura es el punto de partida de tu narración de 15,000 palabras. Si deseas que desarrolle los siguientes capítulos con más detalle o añadir más elementos para completar la historia, estaré encantado de seguir trabajando en ella. Los jóvenes no podían dejar que más niños desaparecieran. Con el libro en sus manos y el tiempo corriendo en su contra, sabían que debían actuar. Esa noche, se reunieron en la casa de Liam para leer detenidamente el libro. Sus manos temblaban mientras pasaban las páginas, buscando el ritual que el anciano mencionó. El libro describía un hechizo para encerrar a Slenderman de nuevo en su tumba, pero el precio era alto, requería un sacrificio humano. Liam, Sarah, Tom y Emily intercambiaron miradas. No podían aceptar algo tan macabro, pero sabían que el destino del pueblo dependía de ellos. El ritual debe realizarse en el lugar donde todo comenzó, leyó Sarah en voz alta, señalando un mapa viejo que había en una de las páginas. El bosque oscuro en las afueras de Ravensbrück, donde Slenderman había sido invocado por primera vez siglos atrás. No podemos hacerlo, dijo Emily, con lágrimas en los ojos. No podemos sacrificar a nadie. Pero antes de que pudieran seguir discutiendo, el sonido de pasos afuera de la casa los interrumpió. Una silueta delgada, alta y sin rostro se movía lentamente entre los árboles. Slenderman estaba allí, observando, esperando. Sabían que no había vuelta atrás. El ser estaba cada vez más cerca, y si no actuaban pronto, se llevaría más víctimas. Se prepararon para lo que sería la noche más larga de sus vidas. Con el corazón pesado, los jóvenes decidieron que debían arriesgarlo todo para salvar a los niños. Se armaron con lo poco que tenían, linternas, un par de cuchillos, y el libro de hechizos. Aunque el sacrificio seguía siendo una incógnita, tenían la esperanza de que encontrarían otra manera de detener a Slenderman sin recurrir a medidas extremas. Caminaron en silencio hacia el bosque, siguiendo el mapa antiguo que habían encontrado en el libro. Las sombras de los árboles se alargaban bajo la tenue luz de la luna, y el aire parecía más frío con cada paso que daban. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Llegaron al corazón del bosque, un claro donde los árboles formaban un círculo perfecto. El lugar tenía un aura extraña, como si el tiempo no fluyera de la misma manera allí. Sentían una presencia, una energía que les erizaba la piel. «Es aquí», dijo Liam, señalando el centro del claro. «Es donde debemos hacer el ritual». Abrieron el libro y comenzaron a preparar el hechizo. El aire se cargaba de una tensión eléctrica mientras recitaban las palabras antiguas. Las sombras parecían moverse, cada vez más largas y distorsionadas, como si el mismo bosque estuviera respirando con ellos. Y entonces, de la oscuridad, surgió Slenderman. Se alzó imponente, su figura sin rostro mirando fijamente al grupo. Sus largos brazos, como ramas oscuras, comenzaron a moverse lentamente hacia ellos. «Sigue leyendo», gritó Tom, mientras las palabras del hechizo resonaban en el aire. El libro brillaba tenuemente bajo la luz de la luna, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Sentían que estaban cerca de completar el ritual, pero Slenderman no iba a dejar que lo detuvieran tan fácilmente. Las sombras se alargaron aún más, envolviendo a Emily, quien gritó al sentir el frío helado de las manos de Slenderman sobre su piel.
Era como si la oscuridad misma quisiera tragársela. Tom, con el corazón latiéndole en el pecho, levantó el cuchillo que había traído, pero antes de que pudiera hacer algo, Slender Man lo golpeó con una de sus extremidades alargadas, arrojándolo al suelo. No, no podemos dejar que nos gane, gritó Sarah, aferrándose al libro. Sin embargo, sabía que algo estaba mal. Faltaba algo, el sacrificio. Slender Man avanzaba hacia ellos, imparable, cuando Liam tomó una decisión desesperada. Si es lo que se necesita, murmuró. Sin pensarlo dos veces, se cortó la palma de la mano y dejó que su sangre cayera sobre las páginas del libro. En ese momento, todo cambió. El suelo comenzó a abrirse bajo los pies de Slender Man, como si la tierra misma estuviera reclamando al ser que había acechado a Ravensbrück durante siglos. El aire se volvió denso, y una fuerza invisible tiraba de Slender Man hacia abajo, hacia una tumba que no se había abierto en cientos de años. Pero no era suficiente. A pesar del esfuerzo de Liam, Slender Man seguía resistiéndose. Sus brazos se alargaban hacia los jóvenes, cada vez más cerca, dispuesto a llevarse a todos consigo. Liam lo entendió entonces. No solo se trataba de la sangre. El verdadero sacrificio no era simplemente físico. Debe haber un sacrificio de vida, pensó en voz alta, mientras una resolución fría se apoderaba de él. Tom, herido pero consciente, gritó, no lo hagas, Liam, debe haber otra manera. Pero Liam sabía la verdad. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza, requiere un sacrificio. Sabía lo que debía hacer. Miró a sus amigos, luego a la figura sin rostro que se levantaba sobre ellos como una sombra eterna. Con un último aliento, corrió hacia Slender Man, ofreciendo su vida para que el ciclo se rompiera de una vez por todas. El impacto fue inmediato. La tierra rugió y, de repente, Slender Man dejó de moverse. Las sombras retrocedieron, y el ser fue absorbido por la tierra. Con él, Liam desapareció en la oscuridad. Cuando la mañana llegó, el claro del bosque estaba en silencio. Sarah, Emily y Tom se miraron, exhaustos y destrozados por la pérdida de su amigo, pero sabían que la maldición había terminado. El pueblo de Ravensbrück estaba a salvo, al menos por ahora. El sacrificio de Liam había roto el ciclo que había condenado al pueblo durante generaciones. Pero mientras el sol nacía sobre el horizonte, en lo profundo del bosque, aún resonaba un susurro en el viento. Tal vez Slender Man no se había ido del todo. Tal vez, en algún lugar, en algún momento, volvería a levantarse. Días después del sacrificio de Liam, el pueblo de Ravensbrück comenzaba a recuperar cierta normalidad. Los niños que habían desaparecido en los últimos 5 años seguían sin regresar, pero ya no había más desapariciones recientes. Los padres, aunque rotos por el dolor de sus hijos perdidos, empezaron a sentir una calma inquietante, una calma que no habían experimentado en años. Sarah, Emily y Tom no podían olvidar lo que había ocurrido en el bosque. Cada vez que cerraban los ojos, veían el momento en que Liam se lanzó hacia Slender Man, ofreciendo su vida para salvar a todos los demás. El peso de ese sacrificio los mantenía despiertos por las noches, preguntándose si realmente habían roto la maldición o si Slender Man volvería algún día. El anciano del pueblo, que les había hablado sobre el libro y la maldición, les advirtió antes de irse, a veces, las cosas que enterramos en la oscuridad no permanecen allí para siempre. Tengan cuidado con las sombras, porque ellas siempre recuerdan. Unas semanas después del incidente en el bosque, Tom empezó a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía el claro del bosque de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Había una figura oscura entre los árboles, más alta que cualquier árbol, moviéndose con lentitud pero con una intención peligrosa. Sus sueños eran tan vívidos que, al despertar, sentía el frío en su piel como si realmente hubiera estado allí. Intentó ignorar las pesadillas al principio, convenciéndose de que eran solo ecos del trauma que había vivido. Pero cuando Sarah y Emily confesaron que también estaban teniendo sueños similares, supieron que algo más estaba pasando. En uno de esos sueños, Sarah se vio a sí misma en el sótano de la casa abandonada, frente al libro que habían encontrado. El mismo libro que había invocado a Slender Man seguía allí,
abierto en la misma página con las figuras oscuras y las palabras indescifrables. Pero en esta ocasión, algo más estaba escrito. Algo nuevo que no había estado allí antes. La maldición no se rompe con la muerte. Solo se duerme, y siempre despertará. Sara despertó sudando frío. Sabía que no podía ignorarlo más. Slenderman seguía ahí, en algún lugar, esperando. Desesperados por respuestas, los tres decidieron buscar al anciano del pueblo una vez más. Lo encontraron en su pequeña cabaña al borde del bosque, sentado en su porche con la mirada perdida en el horizonte. Cuando les contaron sobre las pesadillas, el anciano asintió lentamente, como si ya lo hubiera esperado. Sabía que esto no había terminado, murmuró, con una tristeza profunda en su voz. El sacrificio de Liam fue noble, pero la naturaleza de Slenderman es más compleja de lo que creen. No es solo una criatura física, es un símbolo, una manifestación de algo más profundo. Las sombras que deja atrás no desaparecen con facilidad. Les explicó que Slenderman no era simplemente un ser que podía ser vencido por medios convencionales. Era la representación de una oscuridad mucho más antigua, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Los niños que desaparecían eran solo el comienzo, Slenderman absorbía las energías de quienes le temían, y su poder aumentaba con cada generación. La única manera de detenerlo de verdad es cortar el vínculo que lo une a este mundo, dijo el anciano, mirando el suelo. Pero para hacerlo, necesitarán encontrar su fuente, el lugar donde su poder se originó. El anciano les contó sobre una antigua cueva, oculta en lo más profundo del bosque, donde se decía que Slenderman había sido invocado por primera vez siglos atrás. Esa cueva, envuelta en leyendas y mitos, era donde los primeros colonos del lugar realizaron un ritual oscuro, sin saber lo que desatarían. Allí, en el corazón de la cueva, estaba la fuente del poder de Slenderman. El libro de hechizos que encontraron es solo una pieza del rompecabezas, continuó el anciano. Para completar el ritual, necesitan encontrar algo más, algo que Slenderman dejó atrás. Su esencia. Decididos a terminar lo que habían empezado, Sara, Emily y Tom se prepararon para adentrarse en la cueva. Sabían que esta vez no habría vuelta atrás. Si no lograban destruir la fuente del poder de Slenderman, estarían condenados a repetir el ciclo para siempre. La cueva era tan siniestra como la describió el anciano. Envuelta en niebla, parecía un agujero en la tierra misma, un abismo que los invitaba a entrar con promesas oscuras y susurros que resonaban en el viento. Cuando llegaron, el sol ya se estaba ocultando, y el frío de la noche comenzaba a abrazar el bosque. Tom fue el primero en entrar, seguido de cerca por Sara y Emily. El aire dentro de la cueva era denso, casi irrespirable, y las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas que no podían descifrar. Mientras avanzaban, el sonido de sus pasos parecía apagado, como si estuvieran caminando en un mundo aparte. Al llegar a la parte más profunda de la cueva, encontraron un altar antiguo, cubierto de polvo y moho. Sobre el altar había un objeto extraño, una pequeña figura tallada en piedra, una figura sin rostro, de largas extremidades. Slenderman. Sara sintió un escalofrío al mirar la figura. Este es su origen, dijo en voz baja. Aquí es donde comenzó todo. El libro de hechizos estaba abierto frente a ellos, y comenzaron a recitar las palabras que esperaban destruir la maldición de una vez por todas. La cueva se llenó de un viento sobrenatural, y las luces de sus linternas parpadearon violentamente. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose y creciendo a su alrededor. Mientras leían, Slenderman apareció una vez más. Esta vez, sin embargo, no era solo una figura física. Era una presencia que se sentía en todas partes, como si la misma oscuridad que los rodeaba fuera parte de él. Su altura era imposible de medir, y su rostro, o la falta de él, los miraba fijamente desde todos los rincones. La figura de piedra en el altar comenzó a brillar con una luz oscura, casi como si absorbiera la energía del ritual. Pero algo iba mal. El poder de Slenderman no disminuía, de hecho, parecía fortalecerse con cada palabra que pronunciaban. «Detente», gritó Tom, dándose cuenta del error que estaban cometiendo. «Este no es el ritual correcto, nos está atrapando». La cueva tembló violentamente,
y el suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse. Los tres intentaron huir, pero las sombras los rodeaban, empujándolos hacia el centro del altar. El susurro de Slenderman resonaba en sus oídos, y de repente lo comprendieron. El verdadero sacrificio no era solo uno de ellos. Era su miedo, su desesperación, lo que lo mantenía vivo. Habían caído en su trampa. Mientras las sombras los envolvían, entendieron que Slenderman no podía ser destruido. Solo podía ser contenido, y solo por un tiempo. Las generaciones futuras volverían a enfrentarse a él, en un ciclo que nunca terminaría. El último sonido que escucharon fue el susurro de Slenderman, prometiendo que volvería. Siempre,